A veces subir a la plataforma se hace difícil porque pareciera que todo tiene que terminar con la alabanza. Y antes de predicar siempre tengo algún mensaje que comunicar a la iglesia, entonces como que se corta eso. Pero Dios es grande, Dios es bueno, Dios se está manifestando. Y quiero agradecerles hoy a todos los que han venido mucha gente. Hoy es una fecha especial, se mueve mucha gente, se va de aquí y mucha gente que no pertenece a esta iglesia viene aquí. Y quiero agradecerles por elegir venir a adorar con nosotros, venir a escuchar la palabra junto a nosotros. Pero hoy también estamos comenzando la etapa final del año. Tuvimos el jueves un desayuno acá y tuvimos una reunión de testimonios hermosa. No éramos muchos y con esto no estoy recriminando a nadie, no se hagan problemas. Es más, con los pastores dijimos, no vamos a anunciar demasiado, va a ser algo íntimo. Y yo sé que mucha gente tenía compromisos y vinimos y realmente fue algo íntimo, algo lindísimo, pero quiero decirles que esperamos hacerlo cada año eso. Empezar la fiesta de Thanksgiving agradeciendo a Dios, poniendo a Dios en el centro. Y de alguna manera que eso se proyecte en esta estación de fiestas hasta la Navidad y hasta el Año Nuevo. Hay una tradición que tiene esta iglesia. Y esa tradición es, en esta época, reconocer que Dios nos hizo un regalo en Jesús muy grande. Nos dio a Jesús, cuando Dios decidió regalar algo, regaló una persona, se regaló a sí mismo, nos regaló algo, se regaló a sí mismo. Y por lo tanto nosotros en respuesta también nos regalamos a nosotros mismos, a Él, y nos regalamos con todo lo que tenemos. Y la tradición que tiene esta iglesia es que en esta semana se inicia un proceso que se llama Mi Regalo a Jesús. ¿Es verdad? Y esta iglesia se une cada año para darle una ofrenda a Jesús en Navidad. Una ofrenda que tiene que ver porque cuando Jesús dijo que hagamos algo por Él, Jesús nos dijo, si tú quieres darme un vaso de agua, ¿qué tienes que hacer? Darle un vaso de agua a un pequeño. Si tú quieres visitarme, ve a visitar al que está en la cárcel. Jesús dice, yo no quiero que me visites a mí, yo quiero que me visites a mí a través de otro. Yo quiero que las obras buenas que tú quieres regalarme a mí, me las hagas a través de otro. Y por eso esta iglesia decidió hacerle un regalo a Jesús a través de la misión. Y con el grupo de pastores estuvimos también en la Junta de Finanzas y estuvimos también aquí en Thanksgiving, hicimos un anticipo. Decidimos hacerle un regalo a Jesús que amplíe nuestra misión. ¿Y cuál es ese regalo a Jesús que amplía nuestra misión? Ustedes cada vez que entran aquí, ven un edificio que está semi abandonado a la derecha en la entrada. Queremos transformar a ese edificio en un edificio habitable y que mientras decidamos qué vamos a hacer con la iglesia, con el daycare, con todo lo que tenemos que hacer en este lugar, ese edificio ponerlo en funcionamiento y que se transforme en el cerebro de este predio. Y que desde allí comiencen todos los ministerios, todas las misiones, la administración, todo, que sea para Dios. Y decidimos hacerle esa propuesta a la iglesia. En números generales, el pastor Douglas es el encargado de esto, se calcula más o menos que va a salir $90,000 ponerlo en funcionamiento. La pregunta de esa iglesia, ¿qué les parece si nos proponemos juntar $90,000 para el 1 de enero? ¿Estarían dispuestos? Gloria a Dios. Es algo difícil. Me dijeron que alguna vez se juntó $40,000, lo más que se juntó. ¿Por qué no nos proponemos algo imposible? $90,000. ¿Y saben qué? Cuando nosotros avanzamos, Dios comienza a moverse. Dios no nos dice a nosotros, yo voy a quitar los obstáculos para que ustedes avancen después que quito los obstáculos, sino que Él dice, avancen y yo voy a quitar los obstáculos. ¿Y saben qué? He corroborado eso en mi ministerio. Cuando empezamos a avanzar, Dios comienza a quitar los obstáculos. Y ya una persona se acercó a nosotros y nos dijo, yo quiero
es con un grupo de personas, dice, nosotros queremos donar $10,000. Gloria a Dios. Vino otra persona y dice, nosotros queremos donar $1,000. El jueves estamos aquí y yo no me acuerdo los nombres, soy nuevo recién acá. ¿Cómo? Elsa. Elsa tiene una salsa que, no sé, una salsa parece que es mágica, o sea, no mágica, nosotros no creemos en la magia. O sea, una salsa bendecida tiene. Y se la prestó a un dueño de una cadena de restaurantes aquí, de Four Rivers, que yo no lo conozco. Se la prestó y él vino a aprender la salsa a la casa de ella, el dueño. Y con esa salsa pudo entrar a Disney. Y allí tiene un puesto y él agradecido con, ¿cómo se llama? Con Elsa. Con Elsa. ¿Está Elsa? Ahí está. Agradecido con Elsa, gloria a Dios. Y no la estamos aplaudiendo a Elsa, estamos aplaudiendo a Dios por lo que está haciendo. La está haciendo un testigo a Elsa. Y le dijo, Elsa, decime a dónde querés que done y yo dono. Y vino Elsa a contar el testimonio aquí parada. Imagínense, todos nos tiramos arriba de Elsa, la abrazamos y le digo, que no sea para Advent Health, que sea para acá, por favor. Y no sabemos cuánto va a ser. Esta semana también me encontré con una pareja que estaba haciendo un proyecto de audio y estaban armando algo en su casa. Y el esposo le dice a la esposa, salió el tema de esto, ¿qué vamos a hacer con ese edificio? Y el esposo le dice a la esposa, querida, ¿por qué no lo donamos para el edificio eso en vez de hacerlo en la casa? ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia? Y se lo donamos para el edificio y que hagan un estudio ahí. Y ya tenemos, no sabemos cuánto, pero ya tenemos el estudiecito, no sé cómo llamarle, también que nos lo donaron esta semana. Gloria a Dios, un aplauso también para eso, un aplauso para Dios. O sea, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo. El 13 de diciembre, creo que es el sábado, yo creo que es sábado 13 de diciembre, no sé dónde está, es un sábado. El 13 de diciembre vamos a juntar específicamente la ofrenda. Va a empezar el 13 de diciembre hasta fin de año, pero quiero que tú lo pongas en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y $1 hace la diferencia. Acá no está en cantidad, está en actitud. Está en lo que podemos dar. Alguien podrá dar $1 y será lo máximo que podrá dar. Alguien quizás podrá dar $20,000 y será lo máximo y otro dará, no importa, acá Dios hace, Dios pone en el corazón. Y no vamos a hacer como Ananías y Zafiras que vamos a venir a dar para poder para poder ser parte de los que pongamos en un cuadro. No, vamos a dar porque queremos que eso se transforme en un edificio para que se lo dediquemos a Dios y para hacer una gran misión. Allí va a comenzar porque tenemos que renovar todo esto, pero lo tenemos que renovar no para que esto sea una iglesia linda, no, sino que tenemos que preparar esto y eso hablábamos con los pastores, tenemos que preparar esto, o sea, la idea no es poner un edificio lindo, la idea es preparar esto para una gran misión. Con esta iglesia tener una gran misión, ya que es una iglesia que nos parece grande, ¿y saben por qué nos parece grande? Porque tenemos una misión pequeña. Pero tener una misión tan grande que esta iglesia quede pequeña con respecto a la misión que Dios nos dé. No podemos tener una iglesia grande, tenemos que tener una iglesia pequeña. Pero la iglesia pequeña no está determinada por el tamaño, sino que está determinada por la misión. Mientras más misión, más pequeña la iglesia. Y nosotros queremos tener una iglesia pequeña con una gran misión. Y no una gran misión, no una pequeña misión con una gran iglesia, que es lo que le pasa generalmente a las iglesias grandes. Las iglesias grandes se tragan en infraestructura y terminan todos trabajando para la iglesia, en vez de trabajar para la misión que Dios nos dio como iglesia. ¿Les parece? Gloria a Dios. Y gracias, hermanos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces. Gracias por esta iglesia, gracias por la disposición de los hermanos a avanzar. Gracias por esas personas, Señor, que tú tocaste su corazón y han decidido dar lo que tú les digas. Pero queremos dar todo, Señor. Quizás no todos podemos dar dinero, pero algo todos podemos dar. O quizás podemos dar todos algo, pero que sea para glorificarte a ti, no para hacer una iglesia linda, no para hacer una iglesia importante, sino para hacer grande tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos des $90,000
para el 1 de enero. Muévete. Y no te estoy dando órdenes, simplemente estoy reclamando tus promesas. Y por eso, Señor, danos la humildad para que cuando tú nos des lo que quieres darnos, te podamos dar la gloria solamente a ti y no nos metamos nosotros en el medio. Gracias, Señor. Y ahora, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón. En tu nombre. Amén. El sermón de hoy es muy diferente, va a ser un poco diferente, va a ser una meditación. Esta semana de Thanksgiving han ocurrido sorpresas, hemos tenido sorpresas en nuestra vida, inesperadas. Apareció Alex, que él es el joven adulto músico de Perú, uno de los que más ha hecho cosas de música en Perú, que decidió venir a visitarnos. Estuvimos toda la semana con él. Pero ayer también llegaron Luis y Romina de Argentina y vinieron a cenar a casa junto con Alex, estuvimos con la familia, con otros amigos y nos contaron testimonios, hablamos hasta que llegamos a tener que caer de rodillas agradeciendo a Dios por las cosas que hace, porque ellos hace 3 días estaban en Argentina y no pensaban venir aquí. Y hace 3 días decidieron venir acá y decidieron pasar por Forest City. Y por eso ellos han tocado nuestra vida, han estado en nuestra casa, a los planes que Él tiene para poder recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Solamente no tenemos que resistirnos. Y por eso ellos van a participar de alguna manera, no sé cuándo, pero en algún momento del sermón. Pero quiero que abran las Biblias en Lucas capítulo 17. Hoy no traigo slides, hoy es todo diferente. Lucas capítulo 17. Dice así, versículos 11 en adelante. De camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos y levantando la voz gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hemos escuchado muchas veces esta historia. 10 leprosos. Ustedes ya escucharon muchas veces cómo se consideraba la lepra en ese momento y por eso no me voy a detener demasiado en eso. Pero la lepra era considerada como un castigo divino. Se creía que el que tenía lepra era porque tenía un pecado y ese pecado se manifestaba en la carne y entonces el que tenía lepra era considerado como despreciado por Dios, castigado por Dios. Dios se había alejado de esa persona. Satanás se las arregla que para cuando estamos pasando por problemas y crisis, nos hace sentir que Dios nos está castigando y que Dios se ha alejado de nosotros por nuestro pecado. Y a raíz de esto, la sociedad también, ante esa creencia, la sociedad se une a esa creencia y también le puso una carga a los leprosos que era muy difícil de llevar. Ellos eran totalmente despreciados. Despreciados por la sociedad y despreciados porque a pesar que quizás ellos no habían cometido un pecado grande, tenían lepra y ellos decían: hay algo que hice que no sé, y entonces vivían continuamente mirándose a sí mismos. Pero a estos leprosos les llegó la esperanza a través de alguien que les contó que había alguien que decían que era el Mesías y que sanaba leprosos. Pero hay algo interesante allí, hay algo muy interesante. Hay 10 leprosos y uno ¿qué era? Uno era samaritano. Porque estos 10 leprosos tenían toda esa carga, pero había uno que tenía más carga. ¿Por qué tenía más carga? Porque era samaritano. Y los samaritanos eran odiados ¿por quiénes?
por los judíos. Ustedes saben bien la historia, cómo eran despreciados por los judíos. Eran considerados como un pueblo que estaba relacionado de alguna manera con los judíos, pero que no tenían la verdad. ¿Y por qué no tenían la verdad? Porque ellos adoraban en el monte Gerizim y Dios había dicho que adoraran en Jerusalén. Y para ellos, si ellos estaban equivocados en el monte que tenían que adorar, eran despreciados por Dios también. Pero hay algo interesante, este samaritano está en medio de 9 judíos. ¿Qué hace un samaritano en medio de 9 judíos? ¿Y por qué este samaritano está con 9 judíos? ¿Por qué? ¿Por qué este samaritano está entre 9 judíos? ¿Sabes por qué? Porque cuando la crisis llega a tu vida, la crisis nivela a todas las personas. Ante la crisis y el dolor todos quedamos iguales. Y a veces lastimosamente Dios no nos manda las crisis, pero nosotros por nuestro orgullo llegamos a vivir crisis que nos hacen aprender que debemos considerar a todos iguales y que no nos podemos considerar encima de otros. Una historia muy repetida. En el adventismo a veces o en los sistemas cristianos vivimos para la apariencia. Y a veces queremos criar a nuestros hijos perfectos. Y los hacemos, no digo que esté mal, los hacemos cantar acá, recitar poesías y viene y empezamos a ver si meten a mi chico en el play o no lo meten, lo hacemos estudiar, y nos empezamos a sentir muy orgullosos de nuestros hijos. Y no solamente eso, una vez que nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, comenzamos a despreciar a aquellos que no han logrado con sus hijos lo que nosotros hemos logrado, aquellos que tienen los hijos rebeldes, aquellos que tienen los hijos que están corriendo por todos lados en la iglesia. Y nos ponemos muy duros. Y entonces vamos a la junta y decimos, no, lo que pasa es que hay que hablar con los padres. Y lo decimos con una autoridad hasta que llega el momento que nuestros hijos caen en crisis. Y se nos fueron todas las poesías que recitaron a la basura. Se nos fueron todos los instrumentos que tocan a la basura. Se nos fueron todos los idiomas que hablan a la basura. Porque ahí nos empezamos a dar cuenta que lo más importante que nosotros le podíamos dar a nuestros hijos era Jesús. No era performance. Nos empezamos a dar cuenta que nuestros hijos no tienen que ser nuestra vidriera. Nos empezamos a dar cuenta que nuestro amor era muy egoísta. Porque ahora que ellos comienzan a portarse de una manera diferente a la que todos esperan, comenzamos a separarnos de él y a despreciarlos, como a quitarles el amor hasta que no cambien. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que aceptar todo lo que los hijos hacen, pero sí quiero decirles que, esto lo tengo que aprender yo, nuestros hijos, hagan lo que hagan, tienen que sentirse amados por nosotros. Y lastimosamente muchas veces no sentimos eso. Y no nos damos cuenta que lo único que nosotros tenemos que formar no son chicos perfectos, no son chicos que vayan a universidades y saquen las mejores notas, no son chicos que canten bien. Lo que nosotros tenemos que formar son niños necesitados. Porque la única recomendación que nos lleva a Dios o que nos da algo de Dios es nuestra necesidad. Y por eso aquí estamos con estos 10 leprosos que se sentían necesitados y justamente les hablan de Jesús, pero ellos tenían una idea de Dios que era totalmente tergiversada. Ellos pensaban que Dios se alejaba del pecador. Y entonces van corriendo a Jesús y se paran de lejos, porque ellos pensaban que Jesús simplemente era el Mesías, pero era un humilde carpintero. Tenían una sospecha de que había algo divino en él, pero ellos tenían la idea de que Dios se alejaba de ellos y por eso desde lejos le gritan a Jesús algo que el oído de Jesús no puede dejar de escuchar. Jesús, ten compasión de nosotros. Un clamor por compasión para Jesús es irresistible. Ten compasión de nosotros. Ellos pensaban que Jesús era un maestro. Porque ¿sabes qué? Dios es tan grande
que cuando Él se revela, se revela en su forma más pequeña. Dios es tan grande que cuando Él se revela en su forma más simple. Nosotros somos tan pequeños que cuando nos mostramos a la gente tenemos que hablarle de nuestras grandezas. Porque cuando hablamos de nuestras grandezas, eso habla de nuestra pequeñez. Pero como Dios es tan grande, lo único que puede hacer es refugiarse en una forma más pequeña. Y cuando Él elige refugiarse, se refugia o se disfraza de humilde carpintero. Y ellos, pensando de que Dios se alejaba de ellos, ahora se encuentran ante un maestro que no quieren acercarse por esa idea de Dios, pero ahora Jesús es llamado para mostrar quién es Dios a ellos. Y ellos dicen: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y en el acto, Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús cambió la visión de Dios de estas personas. Cuando ellos iban corriendo, estos 10 tuvieron fe. Estos 10 tuvieron fe y fueron corriendo porque no estaban sanos, pero cuando iban corriendo, ¿qué pasó? Se sanaron, justamente lo que decíamos al principio. No tenemos que esperar a ver que Dios contesta, sino que tenemos que orar, pedirle algo a Dios y avanzar como si Él ya nos hubiera contestado. El gran problema es que nosotros muchas veces oramos, le pedimos cosas a Dios y simplemente esperamos que Dios conteste para avanzar. No, no es así. La dinámica de la fe es diferente. Yo pido a Dios, pido algo que sé que es su voluntad. Él me da una orden y yo avanzo a pesar de que no veo cómo va a ser el camino. Y ellos fueron corriendo y se sanaron. Y cuando se sanaron comenzaron a entender algo, pero parece que había alguien que no entendía, había 9 que no entendían algo. Había 9 que siguieron la orden de Jesús y se fueron. Había 9 que tuvieron una bendición de Jesús y se quedaron con la bendición, pero no le prestaron cuidado a la fuente de las bendiciones. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos muchas veces ese mismo problema. Nosotros muchas veces le pedimos bendiciones a Dios. Dios nos da las bendiciones y cuando Dios nos da las bendiciones, nos quedamos con las bendiciones y dejamos a Dios de lado. Me ha pasado muchas veces a mí y lo he visto muchas veces en mi ministerio. Recuerdo en una iglesia que estaba, había un muchacho que tenía un cáncer terminal. Se reunió la iglesia todas las mañanas para orar por ese muchacho. Un cáncer súper agresivo. La iglesia orando. Y de un día para el otro, los médicos le hacen todo. Vuelve él, se restaura en la iglesia, comienza con un fervor. Pero pasan los días, consigue el trabajo que necesitaba hace mucho tiempo, comienza a ganar dinero, empieza a faltar a la iglesia, deja a su esposa. Se quedó con la bendición, pero se olvidó de la fuente de la bendición. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos pasa. Y quiero decirte algo, cuando Dios te pide una bendición, Él siempre te la va, cuando Dios te da una bendición, siempre te la va a dar para pedírtela. Siempre te la va a dar para pedírtela. Aquello que te hace sentir seguro, aquello que te hace sentir que tú eres mejor que otros, Dios algún día te va a pedir que se lo entregues y te va a pedir que se lo pongas delante de Él y que lo pongas en el altar. Y tú vas a tener que tomar una decisión entre quedarte con la bendición que Dios te da o quedarte con la fuente de las bendiciones. Y nosotros lastimosamente somos necios. Porque muchas veces preferimos quedarnos con una bendición cuando podríamos quedarnos con la fuente que continuamente nos va a estar dando bendiciones. Yo recuerdo, me hace la guerra. Él siempre me está haciendo la guerra que yo voy a la iglesia. ¿Qué puedo hacer?
Y yo estoy orando hace tiempo. Le digo, María, ¿qué te parece? Vamos a hacer lo siguiente. Yo era instructor bíblico en esa época, entonces le digo, vamos a orar una semana por tu esposo y yo lo voy a visitar en una semana, pero me tenés que prometer de que vas a orar y yo también voy a orar todas las mañanas. Oramos una semana, fui a visitarlo, no les voy a decir todo el diálogo y eso, pero le digo, Víctor, quiero que conozcas lo que tu esposa está conociendo. Dame la oportunidad, dame solamente 5 estudios bíblicos y después si no querés seguir conociendo, perfecto, pero yo quiero que conozcas lo que tu esposa conoce. Y milagrosamente Víctor dijo que sí. Y comenzamos a abrir la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre tiene poder, siempre. Uno de los grandes problemas, y perdón, en esto sería un curso de discipulado, pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con los estudios bíblicos es que a la gente le enseñamos iglesia, le queremos enseñar adventismo. ¿Saben qué? El adventismo no tiene el más mínimo poder en nada. Es Cristo que tiene poder. Es la palabra. Y el adventismo en su origen se propuso predicar a Cristo, no al adventismo. Pero el gran problema es que nosotros nos quedamos con la bendición y dejamos la fuente de la bendición. Y entonces ahora estamos predicando adventismo cuando tendríamos que predicar a Cristo. Es más, el adventismo es simplemente la predicación del Cristo que queremos que venga. Nosotros somos la conciencia escatológica del cristianismo, pero no somos mejores que nadie tampoco. Somos simplemente un pueblo especial con un llamado especial, pero eso no quiere decir que los otros no tengan un llamado también. Ah, no, porque los otros no guardan el sábado. Y el samaritano adoraba en Jericín. Bueno, me fui de tema. Empezamos a estudiar la Biblia y Víctor comenzó a tener un revivamiento y comenzó a asistir a la iglesia. Hicimos un campamento de la iglesia y Víctor fue al campamento y empezó a dar testimonio. Y entonces ahora seguí estudiando la Biblia con él y ya íbamos por el estudio número 10 o 15 y entonces llega un lunes, creo, no me acuerdo qué día era que iba, y entonces me dice, pastor, estoy teniendo problemas, porque yo ya empezaba a ver que llegaban tarde a la iglesia. Y entonces me dice, estoy teniendo problemas con mi esposa, porque ahora, y un día incluso veo un sábado que llega él solo, y le digo, ¿dónde está María? Y me dice, no, está muy cansada, se quedó durmiendo. Claro, María estaba contentísima, ¿por qué? Porque ahora el marido estaba yendo a la iglesia y no solamente el marido estaba yendo a la iglesia, sino que estaba siendo transformado porque él era un poco violento y ahora Cristo estaba transformado. Entonces ella estaba en las nubes. Pero ¿qué pasó con María? A María no le interesaba que su marido sea salvo. A María lo que le interesaba era tener un marido amante. Eso era lo único que le interesaba. Y cuando tuvo el marido se olvidó de Jesús. Buscó a Jesús para tener el marido, pero cuando Dios le dio el marido dejó a Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos quedamos con la bendición y dejamos a la fuente. No, nosotros tenemos que entender que Cristo es el centro, que Cristo es la fuente. Y hubo solamente un samaritano que entendió eso. Hubo solamente un samaritano que volvió. Y dice que volvió, ¿cómo volvió? ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió? Sí, agradecido. ¿Y qué más? Alabando. ¿Y qué más? ¿Cómo? Dice, dando voces, qué irreverente. Este samaritano, claro, no tiene la verdad, adoran de manera diferente, dando voces. No, él tendría que haber vuelto callado, reverente, sin dar voces. Esos son los prejuicios que nosotros tenemos, esas son las cosas de la religión que nos cierran la cabeza y que ponen muros con la gente. Y acá no estoy diciendo que tenemos que dar voces para que esté Dios, no. Lo que tenemos que hacer es dejar que esté Dios y cuando Dios está, no podemos quedarnos callados. Cuando Dios se manifiesta con sus obras, no podemos reglamentar cómo expresar lo que sentimos por Él. Pero el problema es que muchas veces nosotros en nuestra formalidad pensamos que tenemos que reglamentar cómo adorar a Dios, cuando lo único que tenemos que reglamentar o tendríamos que tener claro es a quién adoramos. Lo demás deberíamos dejarlo en las manos de Dios.
Y gloria a Dios porque yo sé que esta iglesia no tiene, pero yo sé a veces también que en internet a veces se sienten un poquito, porque quizás en esta iglesia no estoy defendiendo esta iglesia, que sea la mejor, no, porque hay un culto un poco diferente. Sí, hay un culto diferente, pero justamente diferente. Acá lo importante no es cómo tocan, porque acá pueden tocar órganos de tubo, pueden tocar violines, y el que toca órganos de tubo, si no está con Cristo, no sirve de nada, es basura eso. Y lo mismo pasa con el que toca la batería. Si el que toca la batería no está entregado y comprometido con Cristo, eso es basura. Pero el problema no está en la batería, está el problema en el corazón del que adora. Y lo que tendríamos que estar todos seguros aquí es que todos adoramos a Cristo. Y hubo un samaritano, uno que no había nacido en la iglesia, uno que no tenía la verdad, que descubrió que había un Dios que lo amaba, que había un Dios que no se apartaba del pecador, que había un Dios que no se alejaba del leproso, que había un Dios diferente. Y Dios utilizó a Jesús, ese humilde carpintero, para revelar su imagen. Y volvió. Volvió a los pies de Jesús. A adorar a Jesús. Y es interesante que cuando se encuentra con Jesús, Jesús dice, fíjense quién viene. Y Jesús lo aclara, dice, ¿viene un qué? Un samaritano. ¿Cómo les molestaba eso a los judíos? Porque hubiera preferido que vuelva un judío. No, viene justo el samaritano. Y justo cuando hay que dar un ejemplo de cómo amar, Jesús utiliza la historia ¿de quién? De un samaritano. Enseñando lo que es verdadera religión. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo? Jesús es un liberal. Está enseñando verdadera religión poniendo ejemplo a alguien que no adora en el monte que Dios dijo que había que adorar. Y nosotros muchas veces decimos, no, ese no puede enseñarnos verdadera religión porque guarda el domingo. Ese es el día. Sí, Dios había dicho que había que adorar en Jerusalén, pero a Dios no le interesa tanto dónde adoras, sino a quién adoras. Y Dios se va a encargar un día de decirte dónde tienes que adorar. Pero nosotros queremos empezar en dónde y nos olvidamos de a quién adoramos. Y confundimos al Dios que adoramos con una doctrina, confundimos al Dios que adoramos con una verdad filosófica, confundimos al Dios que adoramos con un ritual. Y Jesús hace una pregunta. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y saben qué? Cuando Jesús pregunta algo hay que responder. ¿Dónde estaban los 9? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estaban? Muy bien, enfrascados en la bendición, pero ¿dónde estaban? Si preguntamos, si haríamos un análisis, estuviéramos y los buscamos, ¿dónde lo encontramos a los 9? En el templo. Lo encontramos en el templo, siguiendo la orden de ¿quién? Siguiendo la orden de Jesús. Qué interesante, eran obedientes y estaban en el templo, pero estaban en un templo frío, un templo donde había ritual. Un templo que no daba nada. Jesús cuando dice los 9 ¿dónde están? Con eso indirectamente está diciendo, este samaritano está donde tiene que estar. Pero Señor, si tú me diste la orden de que vaya a la iglesia, te estaba obedeciendo a ti. Sí, yo te di la orden de que vayas a la iglesia. Pero el Espíritu Santo te decía en tu corazón que tenías que volver a ese Dios que conociste a través del milagro para quedarte con Él y después ir a la iglesia. Para que te des cuenta que la iglesia sin Él no tiene absolutamente ningún sentido. Y pregunto, me atrevo a decir que quizás hoy aquí hay muchos, y puedo ser yo el primero que estoy predicando acá, que hay muchos sin Jesús. Que hay muchos que no tienen una experiencia diaria con Jesús. Pero vienen siempre. Pero están activos.
Y quiero decirte algo, hermano y hermana, nosotros estamos en una iglesia grande acá. Y no nos confundamos, ¿eh? Forest City no es Forest City Worship. Forest City no es orgullosamente mujer. Forest City no es la feria de las naciones. Forest City no es el daycare, no es la escuela. Forest City no son los programas que hacemos aquí. Forest City no va a ser el edificio que vamos a renovar allí. Forest City eres tú y yo. Y Forest City no comienza aquí. Forest City comienza allí en tu casa con Jesús. Y lo de aquí tiene que ser simplemente la expresión de una realidad que ocurre en la semana. Pero nosotros si simplemente estamos viniendo aquí para participar del lindo programa, para participar de las lindas actividades, después hacer un informe y decir, esto es lo que somos Forest City, esto es lo que nosotros hacemos, estamos perdidos. Estamos perdidos como aquellos que fueron al templo, pero estaban perdidos en el templo. Estamos perdidos como aquellos que recibieron bendiciones, pero no recibieron la bendición. Porque Forest City no son programas. Forest City no son instituciones. Forest City no son predicaciones. Forest City debiera ser Jesús. Y Forest City debiera ser el grupo de personas que se sienten necesitados, pobres y miserables, leprosos, odiados, pero que están dispuestos a vivir a los pies de Jesús. No van a ser los programas, no van a ser la profesionalidad con que hagamos las cosas, va a ser Jesús. Y Jesús va a estar únicamente cuando tú y yo nos sintamos leprosos y samaritanos. Leprosos y samaritanos. Forest City comienza con una crisis que nos hace sentir miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y Forest City va a explotar cuando cada individuo tenga una experiencia con Jesús. Cuando cada individuo tiene una experiencia con Jesús, la lepra se sana. Pero si solamente obedecemos a Jesús para ir al templo, vamos a tener sanidad física. Estamos obedeciendo a Jesús. Jesús fue el que me dijo que venga al templo. Por eso yo estoy en el templo. Entonces alguien que me está escuchando dice, por eso, pastor, no vengo más a la iglesia. No es ni una cosa ni la otra. Es Jesús y después ven al templo. Y si viniste al templo hoy y Jesús te trajo, porque estoy seguro que te trajo, y te trajo porque nadie sabe, quizás tú estás sentado allí y estás viviendo la lepra de un matrimonio que se está rompiendo, estás viviendo la lepra de la pornografía, estás viviendo la lepra del pecado. Hoy Jesús quiere decirte que está al lado tuyo, eres tú el que te fuiste, pero Él está allí y te trajo aquí para que lo aceptes. Tú solamente di, Maestro, ten compasión de mí. ¿Saben que yo estoy creciendo? Y estoy creciendo con ustedes también. Y por eso lo que estoy predicando ahora es una reflexión, porque no es un orden así como predico todos los sábados, que tengo conclusión y todo lo demás. Pero les quiero contar algo que sucedió acá. Hace un mes o un mes y medio, no me acuerdo cuánto, yo tenía que ir a visitar a una pareja de ancianos de aquí de la iglesia, y perdonen, no me acuerdo el nombre. Y resulta que cuando estaba haciendo planes de ir, me llaman por teléfono. Y me llaman y me dicen, pastor, Harold quiere que usted lo llame. Y perdonen que yo no sé si está Harold acá. ¿Está Harold acá? No, quizás se fue. Está acá. Perdóname, te voy a nombrar, Harold. ¿Me das permiso? Miren, acá le pido permiso, pero...
Entonces, Harold me dice, lo llamo a Harold y me dice, pastor, estoy acá debajo de una torre de televisión y hay una persona que se quiere tirar desde la punta. Y le digo, bueno, muy bien. Entonces me dice, pastor, usted tendría que venir. Usted tendría que venir, porque acá hay una persona que le está hablando, pero no sabe muy bien español, y yo voy a hablar ahí para que a mí me dejaron estar con los policías y todo eso. Usted tiene que venir. Ahí está toda la televisión y todo. Y yo digo, bueno, estos hermanos de iglesia piensan que uno, no sé, que puede estar en todos lados y todo eso. Entonces empecé a poner un poco de resistencia, porque tampoco lo conocía, Harold. Empecé a poner un poco de resistencia. Digo, bueno, no, tengo una visita. Y era verdad que tenía una visita. Y es una persona, tengo que ir a visitarlos. No, bueno, pastor, pero... Y entonces me dice, pero tiene que... Entonces había algo por adentro que me decía, bueno, colgamos. Me dice, no se haga problema, pero cuando cuelgo, o sea, no cuelgo, sino que guardo el celular, había algo que me decía, cancelá esa visita y andá donde está Harold. Cancelá esa visita. Llamo y les digo a los de la visita, miren, perdonen, yo estaba haciendo pleno, salió una emergencia, que está bien, pastor, lo dejamos para más adelante. Y perdonen, me olvidé el nombre de ustedes, no sé, nunca más quedamos con eso, que dejamos para más adelante. Acérquense a la salida para ver quiénes eran esos que pospuse para más adelante. Pero ustedes me van a conocer, soy un poco despistado, o sea, entonces, ¿qué pasó? Le digo, Harold, ¿dónde es? Pastor, ¿vio la antena de televisión que está acá? Y yo, como recién llegaba a Orlando, la única antena de televisión que me acordaba era la antena que está yendo en la ruta 4, o sea, en la I-4. Y entonces digo, bueno, me voy para allá. Y cuando me voy para allá se larga un chaparrón así de esos de acá de Florida, pero que parecía un diluvio. Yo digo, bueno, ya se debe haber, o sea, debe estar todo solucionado. Entonces le digo, Harold, mira, y llego y digo, yo no veo a nadie acá en la antena, le digo, o sea, no sé, no, pastor, está mal, es por la iglesia. Y me dice, ¿usted en qué salida está? Y le digo, y veo el cartel, y digo, ese cartel, no me acuerdo cuál era. Entonces me dice, salga por ahí y venga. Uy, yo digo, uy, qué insistente, digo. Dios tenía algo que enseñarme. Y quizás tenía algo que enseñarles a ustedes a través de esto que viví. Llego al lugar, estaba la policía, estaban los bomberos, estaba la televisión y todo eso, y yo veía que había una cinta, y digo, no, yo no voy a meterme ahí, o sea, yo no voy a meterme. Entonces lo llamo a Harold, le digo, Harold, mira, ya estoy acá, y lo veía a la persona que estaba allá, ya llegué, como diciendo, bueno, ya estoy cumpliendo. Estoy siendo sincero, perdóname, Harold, estoy cumpliendo. Entonces, pastor, venga acá, no, le digo, mira, yo no me voy a meter ahí, o sea, ya hay un negociador y todo eso puede ser. Usted puede decirle cosas, le digo, yo no sé qué decirle. Me dice, ¿cómo no sabe qué decirle? Dios le va a decir qué decirle. Me estaba pastoreando. Y entonces, bueno, al final dejó, pero en un momento yo digo, ¿qué tanta insistencia tiene este Harold? Le digo, pero Harold, ¿qué es lo que pasa? Le digo, ¿qué es pariente tuyo el que está en la antena? No, y le pregunté sinceramente, no le pregunté. No, pastor, no. Yo estaba viendo la televisión mientras estaba en mi trabajo. Y vi que estaba esa persona subida y veía cómo gente se burlaba de él, del que estaba subido. Y dice, yo no puedo. Dice, yo no podía, me daba mucho dolor, y era verdad, yo estaba parado al lado de unos muchachos que le estaban diciendo, tirate, tirate, y se mataban de la risa. Dice, yo no pude soportar eso, pastor, no lo pude soportar, yo tuve que venir a ayudarlo, yo tengo que hacer algo por él. Y yo no sé si le dije, ¿por qué? Me dice, pastor, y perdóname, Harold, dice, yo estuve en esta misma situación hace un año, pastor. Yo no lo puedo dejar a él. Y gracias a que hubo uno, y perdonen, voy a decir el nombre, vino Ronnie Dragemer y estuvo en el momento de crisis al lado mío. Dice, yo lo vi en la televisión, cerré mi negocio y me vine. Wow, yo cuando estaba ahora escuchando el teléfono, me empecé a sentir tan culpable y empezar a pedir perdón a Dios.
Gracias, Harold, porque me ministraste. Y estuve ahí una media hora y el muchacho no bajaba, Harold me dice, pastor, antes que se vaya, quiero saludarlo. Pasé, lo saludé, no lo conocía. Me dice, pastor, yo voy a estar acá hasta que se baje. Y le voy a dar mi teléfono para que me llame. A las 2 horas se bajó y él estuvo haciendo ahí guardia. Esto me enteré después. Él siguió a la ambulancia, y si me equivoco, corregime, Harold. Él siguió a la ambulancia. Cuando bajó y bajaba todo el personal, al personal le dice, por favor, denle este teléfono. Y cuando él salga, por favor, díganle que me llame. Alex, se llama él. Salió del hospital Alex. ¿Y a quién llamó? A Harold. ¿Está Alex hoy acá? ¿Está Alex, Harold? Hoy no pudo venir, pero Alex estuvo el sábado pasado en Rock. Estaba con una sonrisa. Ya está viniendo hace 3 sábados. Y con esto no estamos diciendo ni nada. Ese es el Dios que debemos mostrar. Ese es el Dios. Eso es Forest City. Forest City tienen que ser gente llena de Cristo que ame. Pero lastimosamente tenemos que pasar por crisis que yo no la había pasado, y como yo no la había pasado, yo no tenía la sensibilidad que Harold tenía con aquel que estaba pasando la crisis. ¿Será que tenemos que esperar a tener una crisis para entender al que está en crisis? ¿Será que tenemos que esperar a que Dios destruya nuestra iglesia para decir que los pentecostales también son hijos de Dios? ¿Será que tenemos que esperar que la gente se muera de inanición en nuestros cultos para reconocer que quizás necesitamos más vida en nuestros cultos? Y la vida no la vamos a lograr saltando ni riéndonos. La vida la vamos a encontrar en Cristo. Tenemos que quedarnos con la fuente de las bendiciones. ¿Saben cuándo perdemos la sensibilidad? Perdemos la sensibilidad cuando nos quedamos con la bendición. La perdemos. Y si tú eres hoy una persona que está insensible, analiza. Te quedaste con la bendición y perdiste la fuente. Yo esta semana, como les decía, tuvimos una bendición. Alex me llamó hace 2 meses. Me decía, pastor, voy a pasar por Orlando. Y ustedes saben, nosotros tenemos una casa que gracias a Dios por miembros de la iglesia hemos conseguido una casa barata y buena, pero no es tan grande como la que teníamos. Y entonces nos pusimos nerviosos porque no sabíamos bien dónde lo íbamos a atender. A Alex. Y le digo, Alex, en un momento le dije, Alex, no hay lugar, realmente no hay lugar. Porque vas a tener que estar tirado en un colchón en la sala, no vas a tener dónde cambiarte. Y él me dice, no importa, pastor, metieron un colchón también. Igual que Harold. Y entonces le digo a Amelia, y Amelia se empezó a preocupar, como toda ama de casa, se empezó a preocupar. Pero Amelia, vos ayer contaste, no me acuerdo, eso no me lo habías contado a mí, pero Dios le dio una confirmación a Amelia que había que recibir a Alex y hacer todo lo posible para que venga. Porque ella estaba preocupada cómo lo iba a atender a Alex. Y nosotros no teníamos una pieza y nosotros no queríamos que nuestros hijos, por las visitas que vienen, nosotros estar moviendo a nuestros hijos y eso, como que nuestros hijos sientan que, y no somos padres perfectos, pero no queremos que nuestros hijos sientan que ellos son secundarios, sino que queremos que ellos sientan que no están al servicio nuestro. No sé si me explico. Pero esa semana que Amelia se puso a orar, Yael le dice a Amelia, mamá, quiero empezar a dormir con Eliana. Y Amelia en el primero, no, pero si ustedes querían una... Y en eso se le dice, Alex, está viniendo Alex. Y entonces Amelia sintió que Dios le dijo, decile que sí, no le niegues. Y la movimos a Yael a la pieza de Eliana. Feliz de estar en la pieza de Eliana.
y nos dejó la pieza para prepararle a Alex, para que Alex pueda estar con nosotros. Y Alex estuvo 10 días con nosotros. Y fue una bendición, hemos charlado mucho. De paso estaba Denar también, que hasta Denar le pedí, le digo, Denar, vos tenés, yo no tengo lugar, llévalo a Alex que viene. Y Denar, muy bueno, y gracias también Isi, dijo, está bien, vamos a ver, pero llega un sobrino, que esto, que lo otro. Entonces vamos 3 días. Bueno, yo le digo a Amelia, Alex va a ir 3 días nomás, quédate tranquila que, bueno. Pero yo a Amelia ella no me había dicho, pero la veía feliz. No. Y ella escuchó un sermón de Alex también que había predicado en otro lugar y todo eso. Y es como que yo sentía que Amelia tenía la confirmación que tenía que recibirlo. La veía en paz a ella. Pero resulta que llega Alex. Fue espectacular la experiencia. Pero ahora estábamos con la reunión de pastores con Alex y Alex recibe una llamada telefónica y dice, a los pastores nos dice así en frío, nos dice, vienen 2 personas de Argentina. ¿Será que alguno de ustedes tiene lugar en la casa para recibirlo? Y Denar, sin conocerlos ni nada, dice, yo los recibo. Yo los recibo. Y gracias, Denar. Y llegaron Luis y Romina, que yo me las había cruzado una vez en un congreso de jóvenes en el año 2013, creo, no, un poco más. Me los había cruzado, ellos me habían dado un CD de ellos, y nosotros mientras limpiábamos la casa en Tennessee todos los viernes de tarde, escuchábamos el CD de ellos. Si quieren tener la casa limpia, compren un CD. Pero escuchábamos el CD de ellos todos los viernes de tarde. Y llegaron ayer, hermanos, vinieron a cenar a casa. Estuvimos con mi familia, con otros amigos y ellos 3. Y ellos nos contaron su testimonio. A tal momento, como les decía al principio, que tuvimos que caer de rodillas agradeciendo a Dios por cómo Dios dirige las cosas. Y yo les pedí que canten. Les había pedido primero a Luis y Romina que iban a cantar al principio del sermón, salió todo al revés. Y después Alex, pero vamos a hacer, van a cantar primero Luis y Romina, y después termina Alex, porque la canción de Alex tiene que ver con gratitud. Y la canción de Luis y Romina tiene que ver con el sentido de la vida. Pasen. Hoy no está Alex con nosotros. Pero si viene Alex el sábado que viene, por favor, Harold, introducilo a la iglesia. Denle un abrazo a Alex. Porque ¿saben qué? Cada crisis que tú y yo tenemos en nuestra vida se transforma en un ministerio si es que vamos a Jesús. Nuestra lepra de hoy, que nos está matando, si la entregamos a Jesús, se va a transformar en un ministerio para los leprosos. Jesús, o tú mejor dicho, nunca pierdes con Jesús. Nunca pierdes con Jesús. Luis y Romina, gracias. Canten. No hay que quitarle la espada, ¿eh? Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución.
vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Amén. Amén. Ellos hace una semana recibieron palabra del Señor de que ellos tenían que seguir con el ministerio que tienen, porque ellos habían decidido dejar este ministerio. Ellos se llaman, quizás lo conocen por el nombre del ministerio, se llaman Compás Compuesto. Y habían decidido dejar el ministerio y recibieron palabra del Señor en lo siguiente. No tengo tiempo para contarles la historia que ayer nos contaron, pero Dios les dijo, a través de esta palabra, de que ellos tenían que seguir con el ministerio, pero quizás tenían que cambiar de lugar geográfico. Cuando ellos me decían eso, me daba un poquito de... Porque, no sé, con Denar, que es el ministro de música de aquí, estamos orando para que Dios traiga más gente, para la gran misión que tenemos. Y si ustedes tienen palabra para ellos, por favor a la salida den palabra también. Ellos están buscando y nunca quisieron venir a Estados Unidos. Es más, ayer fue el aniversario y vinieron hace 3 días. Nunca quisieron venir a Estados Unidos y vinieron hace 3 días a festejar su aniversario, porque han cumplido ¿cuántos años? 10 años de casados. Así y dijeron, vamos a venir a Forest City. ¿Por qué Forest City? Porque ellos, de acuerdo a lo que me contaron, todos los sábados se comunican con Forest City. Están adorando con nosotros aquí en Forest City. Alex, él es un médico,
pero Alex también a través del internet, nos conocimos a través del internet. La esposa de él es periodista. Y también están en un momento de transición porque le hicieron una invitación a Tennessee y ellos saben que tienen que también cambiar de lugar y no saben dónde. Y con esto no estoy yo haciendo propaganda de que tienen que venir acá. Yo siempre oro y ayer les decía que ellos tienen que orar a Dios. Me encantaría que Dios traiga cada vez más gente. Pero no para que acá nos encerremos, sino que para que de aquí salgamos, que esto se transforme en una gran plataforma. Y por eso, Alex, quiero agradecerle también a Kelvin y Naomi, porque resulta que hace unos meses Kelvin y Naomi nos dicen, pastor, me gustaría que vengan a comer a casa. Está bien, entonces hace 2 semanas me dicen, bueno, confirmamos que es el sábado 30. Y entonces le mando un mensaje a Kelvin y le digo, Kelvin, tenemos una visita, ¿será que podemos ir con la visita? Tardé un poquito, no sé si es porque se pusieron a hablar con Naomi, no qué, o sea, normal de los medios. Y entonces me dicen, no hay problema, pastor. Muy bien, entonces anteayer vienen Luis y Romina, entonces le digo a Amelia, ¿qué hacemos, Amelia? Y dice, no, pero no van a estar en la casa de Denar. Le digo, pero Denar no le podemos dejar a todos los que vienen, o sea, a Denar y a Isi. Nosotros tenemos que asumir. Pero vamos, ¿cómo Kelvin y Naomi? Entonces yo, no le digas nada. Entonces yo le empecé a escribir por Facebook y le digo, Kelvin, ¿podrían ser 2 más? Y me dicen, no hay problema, pastor, traigan postre y bebida. Y ayer cuando salimos, esto es problema mío, me olvidé de comprar el postre. Así. Pero bueno, gracias Kelvin y Naomi por... Alex tiene un ministerio de música con el Señor y él está orando para que Dios lo guíe también. Y ha compuesto muchísimas canciones y le pedí que cante la canción de la gratitud, o sea, de nuestra gratitud a Dios, porque ¿saben qué? La persona que no es agradecida es la persona que es orgullosa. La persona de fe es una persona humilde y la persona humilde es una persona agradecida. Y la persona que no tiene fe es una persona amargada. Así que si tú estás amargado en la vida es porque no has ejercido fe. Y si no has ejercido fe no tienes gratitud. Y por eso le pedí a Alex que termine con esta canción que es composición de él también. Y gracias Alex por estar con nosotros. Y después no se vayan porque cantamos todos y nos vamos. Pero cantamos todos también. ¿Ok? Estoy agradecido por tu amor, por tu perdón, por tu gracia sin fin. Estoy agradecido por mis padres y mis hermanos y el pan que me das. Estoy agradecido por la luz de tu palabra que me da dirección. Estoy agradecido por la música que te agrada y que llena mi alma. Ven, te quiero adorar cuando haya calma, y también te voy a alabar en medio de llamas. Yo quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los 10 que sanaste, y quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas.
pues Jehová tu misericordia a tu pueblo es por siempre. Estoy agradecido por la voz que te proclama que eres Rey y Señor. Aquellos que durmieron yo veré en tu día, cuando despertaran. Oh, ven, te quiero adorar cuando haya calma, pero también, Señor, te voy a alabar en medio de llamas. Yo quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los 10 que sanaste. Y quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas, pues Jehová tu misericordia a tu pueblo es por siempre. Y quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los 10 que sanaste. Y quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas, pues Jehová tu misericordia a tu pueblo es por siempre. Yo quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los 10 que sanaste. Y quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas, pues Jehová tu misericordia a tu pueblo es por siempre. Yo quiero invitarte a pensar en esta mañana, en aquel momento difícil, en el momento más difícil que tuviste en tu vida, en aquel momento de dolor, de dificultad, de lágrimas, aquel momento que tal vez no alcanzó el dinero para llegar a fin de mes, aquel momento en el que tal vez tu hogar se iba a romper en pedazos. Y quiero que le agradezcas a Jesús por eso, porque en ese momento tú te encontraste con Jesús y Él fue real en tu vida y Él te sostuvo. Yo quiero darte gracias por siempre y adorarte eternamente. Quiero ser como aquel que vuelve de los 10 que sanaste. ¿Qué tal si cantamos todos a ese Dios tan real que tenemos? A ese Jesús que se hizo hombre para acercarse al pecador. Aquel Dios que se comprometió con nuestro problema. Que lo único que está pidiéndote es que te sientas necesitado, que admitas que estás necesitado, que quiebres tu orgullo y que vayas a Él. Y que vayas a Él así como estás. Que dejes todas tus seguridades artificiales que tienes en ti. Los logros académicos, los logros profesionales, los logros económicos, tu familia, lo dejes todo a sus pies para reconocer que tú eres un leproso, un samaritano. Eso es lo que te recomienda ante el Señor, tu necesidad. Y si estás necesitado, Jesús está para ti aquí hoy. Terminamos cantando, nos ponemos de pie. Nos ponemos todos de pie, vamos a adorar juntos al Señor porque tenemos la libertad que nos da Él, que podemos ser libres para adorarle. Qué maravilloso que tengamos esa libertad que tenemos hoy, porque ya somos
liberados por el Espíritu Santo. Y quiero invitar a mis amigos Compás Compuesto y Alex, ven, vamos a adorar juntos, ¿sí? Yo sé que no se sabe la canción, pero aquí se las van a aprender, ¿ok? Vamos a adorar juntos. Yo creo que estén aquí con nosotros al frente. Y juntos vamos a adorar al Señor. Somos una gran familia y tenemos mucha gente que nos ve a través del internet y que ellos son también de nuestra familia de Forest City. Porque la verdad que no existe al final iglesia, que es la iglesia de Forest City, de Winter Park, de Argentina, de Brasil. Somos todos de la misma gran familia, de la gran iglesia del Señor. Y en el fin del tiempo el Señor va a juntar a su pueblo para que podamos dar el último pregón y decir que Jesús viene. Porque la venida del Señor está muy cerca. Y si vamos, sabemos que tenemos que estar preparados. Y decimos, hoy somos libres en el nombre del Señor. Porque cuando estoy ahí abajo, reclamo en una oración y Jesús viene a liberarnos y decirle al enemigo, ya has sido derrotado en la cruz del Calvario. Somos vencedores en Cristo. Me haces libre, libre, libre para. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Cuando el enemigo, Él lo que quiere es esclavizarnos. Quiere quitarte la alegría de adorar a Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer. Bajo su dominio. Muchas veces sentimos esas cadenas que Él nos pone. Pero cuando tú y yo clamamos a una voz, Él viene a liberarnos. Yo levanto a ti mi voz en una oración. Pido que me libres de mi opresor. Y apareces tú. Y apareces tú vestido de gloria. Eres poderoso Rey. Eres el guerrero. Eres mi Dios. Guerrero, mi Dios. Y tú me haces libre, Señor. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Señor, tú nos liberas en esos momentos. Tú eres el único que liberas nuestra vida. Por eso leemos, me haces libre, me haces salvo, me haces libre, salvo. Yo soy libre, salvo. Me haces libre, salvo. Yo soy libre, salvo. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré. Más dile, me haces libre, Señor. Y me haces Me haces libre, libre, Señor. libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Dale la gloria a Dios. Harold, ¿puedes terminar con una oración?
Querido y precioso, amante Padre Celestial, tú que conoces todos nuestros corazones, ve con nosotros, acompáñanos durante esta semana que viene pronto. Gracias por tener la oportunidad de ser tan agradecido porque tú eres grande con todos nosotros. Está con nosotros en cada momento y no te olvides de nuestras necesidades, y te agradecemos porque tú eres poderoso y contestas en tu propio tiempo. En nombre de tu amado Hijo Jesús te agradecemos todo. Amén.